Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un millonario pensó que un hombre sin hogar era una amenaza, pero salvó a su hija discapacitada. Bajo la ligera lluvia de una tarde otoñal, las aceras de Nueva York parecían un río de paraguas. Los taxis tocaban la bocina, las luces de los peatones parpadeaban frenéticamente y el olor a asfalto mojado se mezclaba con el del café caliente que emanaba de los bistros de Manhattan. Los transeúntes, abrigados con sus abrigos de diseño o ponchos improvisados, caminaban sin levantar la vista, absortos en la rutina urbana. Un sedán negro con ventanas tintadas se detuvo frente al Café du Parc, un elegante establecimiento con amplios ventanales y un letrero dorado. La puerta se abrió discretamente. Un hombre salió, alto e imponente, con su largo abrigo gris. Richard Langston, un nombre que hacía temblar las bolsas. Apodado el estratega de Wall Street, era conocido por su mente aguda, sus decisiones decisivas, y su gélido desapego emocional. Tras él, con la ayuda del conductor, descendió una niña en silla de ruedas eléctrica. Emily, de 11 años. Su largo cabello castaño enmarcaba su delicado rostro. Sus piernas, inertes desde su nacimiento, estaban cubiertas por una manta de lana tejida a mano, el único detalle tierno en medio de aquella imagen congelada. Sus ojos, grandes y curiosos, seguían cada movimiento a su alrededor. Donde su padre veía un mundo de números y riesgos calculados, Emily veía personas. Emociones. Detalles. Richard, con el teléfono en la oreja, solo lo miró brevemente. Sí, Craig, cierra la venta antes del cierre. Y dile a Amanda que me llame en 10 minutos. No, no en 15. En 10. Entró en la cafetería sin esperar. Emily lo siguió en silencio, maniobrando su silla con destreza. Pero en la esquina del edificio, bajo el toldo que goteaba, un hombre levantó la vista. Estaba sentado sobre un cartón aplanado, con las piernas cruzadas, empapado a pesar de la manta desgastada que le cubría los hombros. Su espesa barba ocultaba la parte inferior de su rostro, marcada por el frío y el agotamiento. Sus ojos, en cambio, eran inquietantemente claros. Marcus observaba a los transeúntes no para mendigar, sino para existir. Su vieja chaqueta militar, remendada, ondeaba a su alrededor como una armadura descolorida. Su mochila, llena de agujeros, contenía algo de ropa, un cuaderno y una botella de agua esterilizada cuidadosamente guardada. Los clientes del café lo consideraban un ambiente incómodo. Apartaban la mirada, fingiendo no oír las gotas de lluvia golpeando su cartón. Pero Marcus no se movió. No necesitaba compasión. Observaba en silencio una calle que ya no lo quería. Cuando Richard lo vio por primera vez, su mirada se endureció. Inmediatamente se acercó al mostrador, indignado, ignorando incluso la mirada persistente de Emily, quien le había sonreído disimuladamente a Marcus al entrar. Ese vagabundo, dijo secamente, señalando a Marcus con la barbilla. Está ahuyentando a los clientes. ¿No piensas echarlo? El gerente, un hombre corpulento con entradas, asintió con nerviosismo. Conocía a Marcus. Sabía que no causaba problemas. Llevaba meses allí, siempre a la misma hora. A veces ayudaba a recoger toallas arrastradas por el viento. Una vez, incluso trajo una cartera olvidada. Pero comparado con Richard Langston, el poderoso Langston, se sentía insignificante. Viene todos los días, señor Langston. No molesta a nadie, es discreto. Es una imagen, señor. La imagen de su establecimiento. Si quisiera ver pobreza, no habría reservado aquí. La voz de Richard se quebró como una orden militar. El gerente bajó la mirada, atrapado entre la humanidad y las ganancias. Mientras tanto, a través de la ventana empañada, Marcus lo había visto todo. No frunció el ceño. No bajó la cabeza. Simplemente sostuvo la mirada de Emily, quien, desde el fondo del café, seguía observándolo. Ella no vio una amenaza. Vio a un hombre. Un misterio. Una historia que nadie se había tomado el tiempo de escuchar. Mientras Richard se sentaba con su hija junto al gran ventanal, su teléfono seguía vibrando. Miró la pantalla, ignorando a Emily,
que jugaba tranquilamente con un pequeño búho tallado de madera, un regalo de su difunta madre, que siempre guardaba cerca. Los sonidos apagados de las conversaciones, el discreto tintineo de las tazas y la tenue iluminación del café creaban una atmósfera sobria, casi surrealista. Emily dejó caer la lechuza sin querer, y rodó por el suelo hasta aterrizar cerca de la entrada. A nadie le importó. A nadie, excepto a Marcus. Bajo la lluvia torrencial, vio caer el juguete. Lentamente, se agachó, recogió el objeto con delicadeza, como si fuera de porcelana, y luego se dirigió a la puerta entreabierta del café. El agua le corría por la frente. Su bolso se le resbaló ligeramente del hombro, pero no lo guardó. Solo pensaba en devolver el juguete. Empujó la puerta tímidamente. ¿Se le cayó eso, señorita?, dijo con una voz profunda, suave, casi susurrante, mientras le ofrecía el juguete a Emily. Pero antes de que Emily pudiera responder, Richard saltó de la silla como si lo hubiera mordido una víbora. Su mirada brilló. Creyó ver una amenaza, cuando en realidad había un gesto de humanidad excepcional. ¡Atrás! ¡No la toques!, gritó con violencia, colocándose ante su hija como un muro de miedo y orgullo. El silencio inundó el café como una campana de cristal. Los clientes, interrumpidos en sus degustaciones de café con leche y croissants, se quedaron paralizados. Las conversaciones cesaron. Solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas continuó. Marcus levantó las manos de inmediato, con las palmas abiertas. Su mirada no reflejaba miedo ni ira. Solo una tristeza familiar. Sabía lo que la gente veía al verlo. Lo que se negaban a ver. Yo solo quería devolverle ese juguete, susurró con la voz quebrada. Emily bajó la mirada. Sintió que la vergüenza la invadía. No era Marcus quien la acosaba, sino su propio padre. Su corazón infantil se encogió. Sin decir una palabra más, Marcus se dio la vuelta y salió bajo la lluvia sin cerrar la puerta. Volvió a sentarse en su caja de cartón empapada, con la mirada perdida. No había tocado el juguete. Simplemente lo había dejado con cuidado sobre una mesa cercana. Pero unos minutos después, todo cambió. Richard había vuelto a salir, absorto en una llamada urgente. El viento había arreciado, arrastrando hojas mojadas contra las aceras. Dentro, Emily intentó volver a colocarse la manta sobre las piernas, pero en el torpe movimiento, una rueda de la silla golpeó la pata de la mesa. Un momento de distracción. Perdió el equilibrio. Su cuerpo se deslizó hacia un lado. Ella se volcó. Y de repente, se escuchó un estruendo sordo. La silla se volcó a medias y Emily cayó al suelo, pálida, con los brazos inmóviles. Puso los ojos en blanco. Abrió la boca con un jadeo entrecortado. ¿Jadeaba? Le temblaban ligeramente las manos. Una crisis respiratoria aguda, violenta y brutal, como no había experimentado en varios años. «¡Dios mío!», gritó un cliente. «Que alguien llame a una ambulancia», gritó otro. Pero en el pánico, nadie sabía qué hacer. Algunos sacaron sus teléfonos, pero la señal era inestable. Otros dudaron, se paralizaron o retrocedieron como si la escena fuera demasiado pesada para soportarla. Entonces un grito atravesó el aire. «¡Quítate del camino!». Todos se dieron la vuelta. Mar. Empapado, con la mirada fija en Emily, corría a grandes zancadas, con la mochila balanceándose tras él. Su rostro ya no era el de un modesto vagabundo. Era el de un hombre formado, seguro de sí mismo, centrado. Se arrodilló de inmediato junto a Emily, sin siquiera mirar a los atónitos clientes. «Tiene dificultad respiratoria. Necesito ponerla de lado. Necesito espacio». «¿Ya?». Se hizo un silencio, roto solo por sus órdenes claras y su respiración rápida. Con cuidado, giró a Emily de lado, revisó sus vías respiratorias y luego sacó de su bolso un pequeño frasco de solución salina y un tubo de respiración, reliquias de su antigua vida como médico militar en zonas de guerra. Había guardado estas herramientas por si acaso, en una ciudad donde ya nadie atendía emergencias que no eran suyas. «Quédate conmigo, pequeña. Respira. Lentamente. Mírame. Estás a salvo».
Emily recuperó el aliento lentamente. Sus ojos se aclararon. Su cuerpo dejó de temblar. Cuando Richard regresó corriendo al café tras oír el alboroto, vio a Marcus inclinado sobre su hija, con la mano sobre su hombro. Pensó que había sufrido un derrame cerebral. Le hirvió la sangre. ¿Qué le están haciendo? ¿Seguridad? Pero antes de que alguien pudiera moverse, Emily susurró suavemente. Papá, él es quien me ayudó, él es quien me salvó. Se hizo un silencio denso, absoluto. El gerente, los clientes, incluso los camareros congelados detrás del mostrador, permanecieron congelados, como suspendidos en una imagen congelada de incomprensión y trastorno. Un hombre, a quien Richard Lanston había tratado como una amenaza, un obstáculo social, un alborotador, acababa de salvar lo que era más preciado para él en el mundo, su hija. Emily, aún débil pero consciente, seguía sujetando la mano de Marcus. No la soltaba. Sus frágiles dedos se aferraban a él con una confianza que ninguna palabra podía forzar. El contraste entre sus ojos brillantes y el rostro empapado de Marcus, lleno de lágrimas y emoción, era impactante. Richard, atónito, no se le ocurrió nada que decir. Por primera vez en años, se quedó sin palabras. Más tarde, en el hospital, la tensión se había disipado, pero la ansiedad aún flotaba en el aire. Las paredes blancas, el pitido constante de las máquinas, los guantes de látex arrugados sobre las bandejas, todo le parecía irreal a Richard. Observó a su hija dormir, con una vía intravenosa en el brazo y una máscara de oxígeno junto a la almohada. El médico jefe, un hombre de aspecto tranquilo, se acercó con un expediente en la mano. Su hija sufrió un espasmo neurorrespiratorio. En su caso, podría haber progresado rápidamente a asfixia mortal. Fue la rápida actuación de este hombre. Marcus, lo que evitó lo peor. Tuvo los reflejos adecuados, las acciones correctas, en el momento oportuno. Sin él, ella podría no estar aquí. Estas palabras golpearon a Richard como si fueran golpes de un mazo. En su mundo, todo tenía un precio, una explicación, un plan. Pero aquí, había juzgado a un hombre, lo había rechazado, y ese mismo hombre había salvado a la única persona que aún lo hacía sentir humano. Se sentó un buen rato, contemplando el rostro sereno de Emily. Luego se levantó, salió de la habitación, bajó a la calle y le pidió a su chofer que buscara a Marcus. A la mañana siguiente, Richard, con un abrigo oscuro, caminaba solo bajo un cielo gris. Había insistido en no ir acompañado. Su chofer le señaló un callejón no muy lejos del café. Marcus estaba allí, agachado junto a una pared, con una taza de café tibio en la mano y la mirada baja. Cuando Richard se acercó, Marcus apenas levantó la vista. No parecía sospechoso ni compasivo. Simplemente cansado. Un cansancio que no se cura con disculpas. No vine a disculparme con un cheque, dijo Richard sin rodeos. Marcus no respondió de inmediato. Tomó un sorbo y asintió lentamente. No es la primera vez que me juzgan. Pero sí es la primera vez que alguien regresa. Richard se sentó lentamente en la acera, arrugando su costosa chaqueta sin prestar atención. Entonces se enteró de toda la historia de Marcus. Ex-enfermero militar, condecorado por su valentía, sirvió en Irak y Afganistán. Tras la guerra, se capacitó como civil, trabajando en cuidados paliativos. Entonces su esposa enfermó. Un cáncer devastador. Los tratamientos, el dolor, el aislamiento. Lo vendió todo para intentar salvarla. En vano. Había muerto 2 años antes. Ya no tenía familia, ni hogar. La calle había sido su única compañía durante 3 años. Y a pesar de todo esto, no había renunciado a su instinto de ayudar. Siempre guardaba lo esencial, las herramientas de primeros auxilios, en su mochila. No para sí mismo, sino para los demás. Richard sintió que algo se quebraba en su interior. Un muro que creía indestructible. Una profunda vergüenza lo invadió, mezclada con una admiración inesperada. Quiero ayudarte, dijo simplemente. Marcus meneó la cabeza. No quiero caridad. Lo que quiero, es un trabajo. Una segunda oportunidad. Y fue entonces cuando Richard tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Marcus, sino también la suya propia. Le ofreció más que solo un trabajo.
Le pagó una vivienda digna en Brooklyn. Le ofreció un curso de actualización médica, que él mismo financió. Y lo más importante, le ofreció un puesto estable en la Fundación Langston para el acceso a la atención médica, un programa de salud al que había financiado durante años, pero al que nunca le había prestado atención hasta ahora. Pero fue Emily, al salir del hospital, quien hizo la petición más inesperada. Papá, quiero que Marcus se quede conmigo. En la escuela. En casa. Me siento bien cuando está aquí. A salvo. Lo dice sin quejarse. Con un tono tranquilo, sencillo y seguro. Y Richard comprendió que este vínculo no tenía nada que ver con la compasión ni con la deuda. Era pura confianza. Un año después, Marcus estaba irreconocible. Su figura, antes encorvada por la fatiga y el frío, ahora mostraba las huellas de un hombre enderezado por su dignidad restaurada. Vestía una camisa bien planchada, una chaqueta oscura discretamente elegante y zapatos que él mismo había lustrado con esmero, un gesto sencillo pero orgulloso. Sin embargo, su mirada no había cambiado, seguía siendo profunda, observadora, pero ahora en paz, libre del peso invisible de la vergüenza. Estaba junto a Emily frente a las puertas de una prestigiosa escuela inclusiva, ubicada en el corazón de un frondoso barrio. Era la escuela con la que Emily había soñado durante años, una escuela diseñada para acoger a todos los niños, sin importar sus discapacidades, sus orígenes o sus diferencias. Llevaba un uniforme azul marino y el pelo atado con una cinta blanca. Su silla había sido personalizada por el propio Marcus, pegatinas de constelaciones y el nombre Emily escrito a mano, rodeado de pequeñas estrellas pintadas. Ella también había crecido. No solo en tamaño. En fuerza. En confianza. Ella sostenía la mano de Marcus. No la de su padre. No por rechazo sino por reconocimiento. Richard, mientras tanto, esperaba un poco más atrás, apoyado en un árbol. Ya no llevaba sus trajes demasiado rígidos. Había aprendido a escuchar sin dominar, a observar sin juzgar. El teléfono estaba en su bolsillo, apagado. Un año atrás, habría consultado las estadísticas de la escuela antes de matricular a su hija. Hoy, simplemente creía en su sonrisa. Ya no era solo un hombre rico. Era un hombre transformado. Sonaron las campanas de la escuela. Los niños entraban en tropel, alegres y ruidosos. Algunos en sillas de ruedas, otros caminando, otros de la mano de un cuidador o de un padre. El mundo parecía más amable, más justo, solo por un instante. Bajo una ligera lluvia que acariciaba los adoquines, Marcus miró hacia el cielo gris perla, como lo había hecho un año antes, frente a este mismo café, cuando no era nada a los ojos del mundo. Pero esta vez no temblaba. Estaba sonriendo. Volvió la mirada hacia Emily, que acababa de reírse de un chiste hecho por un amigo, y murmuró, casi para sí mismo. Ese día, pensé que solo iba a devolver un juguete. Un descanso. Apretó suavemente la correa de su bolso en su hombro, un bolso nuevo que Emily le había regalado para Navidad. Pero fue ella quien me devolvió la vida. Y era verdad. Porque a veces la luz regresa no como un destello, sino como una mano extendida, una mirada confiada, un búho de madera caído al suelo o la risa de un niño que creíamos perdido. Y en esa ciudad inmensa, a veces fría, algo había cambiado. No solo para Marcus. No solo para Richard. Pero para todos aquellos que ese día aprendieron que los héroes no siempre llevan capa, y que la verdadera riqueza a menudo se esconde donde nadie piensa en buscar.